ya está listo ahí para que ustedes puedan compartir. Lick, mire, le queríamos decir algo. Dígame. Y algo que fíjese. Como por ejemplo están los golpes, las patadas, los empujones, fracturas, multilesiones, disparos, torturas psicológicas, emocionales. Son todas aquellas actos y expresiones que ofenden, humillan, asustan, amenazan o atentan contra la autoestima de las personas. Se entiende como tal a todo aquel conjunto de actos y acciones que, si bien no generan un daño a nivel físico, sí provocan o pretenden provocar en la persona que padece la agresión algún tipo de daño mental o emocional. Incluye insultos, vejaciones y desvaloraciones, como por ejemplo son los empujones, las torceduras, los cortes y tiros de cabello. Los tipos de violencia. Según la Organización Mundial de la Salud, la violencia se divide en 3 categorías generales, según las características que presente. La violencia autoinfligida es cualquier acto en el cual una persona tenga la intención de causarse lesiones a sí misma o incluso llevarlas a un punto de hasta la muerte o comportamientos suicidas. La violencia interpersonal es un tipo de violencia que se da entre, por ejemplo, miembros de familia, de pareja o estén necesariamente conectadas con parentesco entre sí. Está también la violencia, que es la violencia entre los miembros de un grupo o un conjunto de individuos, como puede ser en el área social, política y económica. Un ejemplo algo fuerte sería, por ejemplo, lo que ocurre en una guerra o incluso las pandillas. Puede ser física. Las físicas son aquellas agresiones que atentan contra o de otra persona, ya sea a través de golpes, arruñones, empujones u otras muestras de daño físicos. Es psicológico o emocional. Es aquella acción en la que se degrada o incluso se puede llegar a controlar, manipular personas, a la persona que se le esté haciendo en cuestión, que puede implicar también un perjuicio en su salud psicológica. De hecho, es una de las más comunes y naturalizadas porque hay personas que no fácilmente las pueden identificar. Está también la económica, por ejemplo, el rebajar o agredir a otra persona por el simple hecho de no tener el mismo estatus económico que una que tenga mayor estatus económico. También se puede manifestar, por ejemplo, cuando se le niegue dinero a una persona que es legalmente suyo. Eso ya incluiría una forma de violencia que sea considerada como delito. De género, como decía mi compañero, son actos violentos con una persona en razón de su sexo o incluso también su preferencia sexual. Estadísticamente se ejerce bastante contra las mujeres a mano de principalmente los hombres. Esto obviamente también puede ocurrir tanto en hombres como mujeres. Por ejemplo, en hombres y en la sociedad se les imponen algunos roles, por ejemplo, o comportamientos que se les dice, no llore porque usted es niño. Y eso también es una forma de violencia. A partir de ese también se considera la violencia sexual, en donde incluyen como relaciones o actos sexuales o incluso actitudes que no estén consensuadas entre, puede ser
pareja o personas que ni siquiera no se conocen. También tenemos la violencia racial, en la que entra la xenofobia y el racismo, el degradar, denigrar o violentar a otras personas por el hecho de ser de una el diferente o de tener una diferente etnicidad a la nuestra. Los tipos de agresión. Hay diversos tipos de agresión y estos se clasifican según su naturaleza, su objetivo, en función a la víctima o el contexto en el que se produce. Según su contexto puede ser intrafamiliar, de pareja, en el ámbito laboral, abusos laborales o incluso en la escuela con el bullying. En función de la víctima, puede ser autoinfligida, que la persona se lo haga a sí misma, interpersonal con los demás, y colectiva, que ya sea grupal o que involucre la sociedad. Según su objetivo puede ser hostil, instrumental e inducida. En el caso de según su naturaleza, tenemos la indirecta, directa, física, sexual, verbal, psicológica, relacional y simbólica. Por un ejemplo de todos estos es la indirecta, por ejemplo, en la cual, bueno, en la directa se conoce al agresor. En la indirecta, como su nombre lo dice, su agresor es indirecto. Es posible que no se sepa, es posible que sí. Un ejemplo de este podría ser los famosos chambres, que indirectamente están perjudicando a la persona de la que se está hablando. A continuación, mi compañera Valeria hablará sobre las diferencias entre agresión y violencia. Diferencias entre agresión y violencia. La agresión, esta no es intencional, no es dirigida, no va en disminución, es inevitable, es biológica, tiene un impulso de supervivencia en base a la fuerza y se puede manifestar en forma de escape o defensa. Eso quiere decir que es un instinto natural que nosotros tenemos consigo desde nuestro nacimiento. Y ese instinto nos sirve para estar alertas y defendernos y adaptarnos a nuestro entorno. La violencia, esto sí es intencional, es dirigida, va en aumento, se puede evitar, no es biológica, utiliza instrumentos y abusa del poder. Lo que quiere decir, la violencia es una acción ejercida por varias personas en donde se somete de manera intencional al maltrato, presión, sufrimiento o manipulación contra la integridad, tanto física como psicológica, moral de cualquier persona o cualquier grupo de personas. ¿Cómo se puede ayudar a una persona que sufre de agresión? Ya que puede ser difícil de saber o de creer de que un ser querido se encuentre en una relación violenta, es posible que nosotros temamos por la seguridad de la persona. De seguro queremos ayudarla y rescatarla de la situación en la que se encuentra, pero cada adulto debe de tomar sus propias decisiones. A continuación, estas son unas maneras de ayudar a algún ser querido que padece de víctima de abuso. Establece un horario para hablar. Hay que tratar de asegurarnos de tener privacidad y de que nada nos distraiga o nos interrumpa. También buscar un lugar seguro, ya que para que la persona pueda sentirse segura al hablar de este tema. Hazle saber que te preocupa su seguridad. Hay que ser honesto y demostrarle o hacerle saber que nos preocupamos en la situación que ella se encuentra. Ayúdala a saber que el abuso no está bien. Es posible que ella no lo asimile o se ponga a la defensiva, pero tenemos que apoyarla en todo caso. Hazle saber que quieres ayudarla y que estarás allí para poder apoyarla en cualquier decisión que ella tome.
Dale tu apoyo. Al escuchar a nuestros, tenemos que tomar en cuenta que para ella puede resultar difícil hablar sobre este tema. También hay que hacerle saber que ella no está sola y de que tiene a alguien que la apoye y que estará en todo momento a su disposición. Ofrécele ayuda específica. Por ejemplo, cuando queremos decirle que estamos dispuestos a escucharlo, que podemos ayudarla con, ya sea con el cuidado de los niños o que podemos ayudarla con el transporte cuando ella lo necesite. No hay que culparla ni avergonzarla, sino más bien apoyarla. No le digas que tienes que ir, que tiene que irse de ese lugar o dejar esa relación, sino que tenemos que hacerle ver que nos asusta de que pueda pasarle algo y que comprendemos lo difícil en la situación en la que se encuentra. Ayúdala a crear un plan de seguridad. El plan de seguridad puede incluir que tiene que empacar sus cosas importantes o también hacer una palabra clave como un código para cuando ella se encuentre en una situación de peligro, ella la puede utilizar sin que el abusador lo sepa. También pueden acordar algún lugar donde encontrarse si necesitan marcharse de inmediato. Recomiéndale hablar con alguien que pueda ayudarla. Al ofrecerle nuestra ayuda para buscar alguna agencia local contra la violencia, y también tenemos que apoyarla cuando ella decida dar este paso tan importante. Si decide quedarse, pues hay que continuar apoyándola, ya que puedan surgir algunas otras situaciones, ya que ella pueda continuar con la relación o quizás se aleje y vuelva varias veces. Aunque cueste comprenderlo, las personas a veces permanecen en las relaciones abusivas por muchas razones. Y lo único que nos queda es ayudarlas independientemente de lo que ella decida hacer. Aliéntala a hacer cosas fuera de la relación. También es importante que ella se reúna con sus amigos y con sus familiares para que ella pueda despejar su mente y sentirse tranquila y segura. Si decide irse, continúa ofreciéndole apoyo. Aunque la relación haya sido abusiva, quizás ella se sienta triste y sola cuando esto se termine, ya que ella estaba acostumbrada como a estar en ese entorno. Entonces es probable que ella necesite ayuda y nosotros tenemos que brindársela, ya sea tanto como obtener servicios de agencias o grupos comunitarios. Hazle saber que siempre estarás allí para ella, sin importar lo que ella decida. Puede ser frustrante ver cómo esa persona está en esa situación, pero si ella termina la relación o decide continuar, nosotros tenemos que apoyarla porque no podemos obligar a una persona a dejar una relación. Siempre tenemos que hacerle saber que sí, sin importar lo que pase. ¿Cómo se puede ayudar a una persona que sufre de violencia? En primer lugar, tenemos que aprender a escuchar y no juzgar, sino que en los casos de violencia, la paciencia es fundamental, ya que las víctimas de violencia tienden a tener una baja autoestima baja como consecuencia de estos malos tratos recibidos, ya que muchas de ellas han escuchado durante años cientos de veces que se les llama inútil, burra, buena para nada, quién te va a querer, entre otras expresiones similares. Y de tanto escucharlas, ellas se las terminan creyendo. Entonces tenemos que tenerles paciencia y hacerles saber que eso no es así, sino que hay que demostrar lo contrario, que ellas sí valen la pena y que valen mucho más de lo que se imaginan. Ayuda profesional. Al momento de identificar situaciones de violencia, es muy importante el buscar ayuda profesional, ya que podemos ayudarla a consultar en algún servicio de salud más cercano, para que en un lugar que ella se sienta tranquila de poder expresarse. En el caso de los niños y los adolescentes, es más importante o más delicado, ya que sean víctimas de violencia, ya que con mucha más razón es fundamental buscarles ayuda profesional porque están en pleno desarrollo y eso es muy importante. También
Desde una perspectiva de salud mental, podemos ver que los trastornos de ansiedad y depresión o mala autoestima, la impulsividad, toma de riesgos, percepciones, están muy influenciados, o sea, dependen bastante con lo relacionado con la tendencia a la violencia. Yo hablaré sobre la escala de hostilidad. La escala de hostilidad es una de las más confiables. Se ha utilizado en investigación en el campo de la violencia, así como psicólogos y psiquiatras se ayudan con esta escala para saber si una persona es violenta. De las subescalas es violencia física hacia otro, o sea que le pega a las demás personas, las empujan, o agresión indirecta. La agresión indirecta más que todo es cuando una persona hace un acto que hace sentir mal a la víctima, pero la víctima no sabe que es esa persona. Irritabilidad. La persona que es violenta se enoja por todo. Cuando uno le pregunta qué tal está, cómo se siente, actúa de manera como enojada, súper a la defensiva. El negativismo. Es cuando alguien le quiere como contar un proyecto que está realizando, siempre le dice como que eso no va a funcionar, que le va a salir mal, tanto en su vida como en la vida de los demás. Son personas muy resentidas que más que todo se la desquitan con familiares y personas súper cercanas. Suspicacia. Proyección de la hostilidad hacia otro. Hostilidad verbal. En el siguiente le voy a mostrar una tabla que muestra los efectos de la estimulación en el área amigdalinas y la corteza prefrontal. La área de estimulación a la amígdala central, cuando es agresión reactiva, disminuye, mientras que cuando es agresión proactiva, aumenta. La agresión reactiva es cuando alguien lejano le dice algo que le daña a la persona, pero no reacciona, solo reacciona en ponerse mal. Mientras la agresión proactiva es cuando la persona que es violenta ve que es agresiva, actúa como súper a la defensiva, le grita, puedes empujarlos. Entonces, eso se llama agresión proactiva. En la corteza prefrontal, tanto en la agresión reactiva como en la agresión proactiva, ambas disminuyen. Bueno, muchas gracias. Los factores psicológicos de la agresividad. Estos están más relacionados con el individuo, ¿sí? La forma de pensar y de actuar de cada quien, la naturaleza de cada persona. No todos tienen los mismos niveles de agresividad. Son conflictivos, no se busca meterse en conflictos, en peleas, y no les agrada aprender de la experiencia. Rompen con las normas habituales. Son agresivos, pueden desear herir a otro, tienen dificultad para sentimientos de vergüenza y culpa. Ellos a veces pueden que ni siquiera es que les dé igual, sino que pueden sentirse hasta orgullosos de esto. Baja tolerancia a la frustración. Esas son personas los que en algunas ocasiones nosotros llamamos como mecha corta, se enojan fácilmente, se frustran y pueden llegar a tendencia al egocentrismo y exaponición. Para ellos lo más importante son ellos mismos. La poca capacidad para establecer relaciones interpersonales y equitativas. Como se concentran tanto en ellos mismos,
no pueden establecer buenas relaciones con las otras personas. Los factores ambientales. Estos son relacionados al ambiente en el lugar donde se crece y pueden afectar la forma de pensar y de comportarse mediante lo que viven. Una persona que ha crecido en un ambiente hostil es más tendente a ser violenta. Existen tribus más agresivas que otras. Esto puede ser porque en el lugar donde viven se les alienta a que sean más violentos, y eso es visto de buena manera en la sociedad en la que viven. En determinadas sociedades y culturas, la agresividad puede estar bien considerada con la forma de cambiar ciertas actitudes. Por ejemplo, lo de pegar a los niños, lo que antes hacían las maestras, de pegar a los niños para que aprendieran. Pero eso más que ayudarlos, puede darles una idea de que eso es lo que se debe hacer, eso es lo correcto. Las normas familiares que fomentan la agresividad de los miembros. Puede ser de que un niño le haya pegado a un compañero y los padres le dicen, en vez de decirle que no haga eso, le dicen de que muy bien hijo, vuélvelo a hacer, o a la siguiente vez lo dejas peor. La influencia de la televisión y los medios de comunicación en la aceptación de la conducta agresiva. Esto puede ser de que hay programas, hay series en las que el más fuerte, el que pega más fuerte, es el bueno, es el que gana. El más violento es y agresivo es el que gana. A continuación pasará a mi compañera. Debemos tener en cuenta que es necesario, si alguien sufre algún tipo de violencia, es muy necesario y son una de las herramientas más importantes es buscar ayuda profesional, porque para eso hay personas especializadas para poder tratar el problema de alguna otra persona. Ya que la mayoría de personas que han sido víctimas de algún tipo de violencia o son víctimas de algún tipo de violencia tienden a sufrir como algunos problemas de autoestima, de atención o incluso la depresión y la ansiedad, que eso los conlleva a pues problemas mucho más grandes en su vida en un futuro. Y por eso se les recomienda buscar ayuda profesional. De igual manera, si alguien ha visto o ha escuchado sobre alguna persona que necesita ayuda, podemos motivarle y decirle, busca ayuda profesional, mira que ellos son especializados para ayudarte, ellos en ningún momento te van a criticar, ellos lo que quieren es poder sacarte de ahí o poder hacerte entender a manera de no ofender a la persona. A continuación también veremos lo que son los números telefónicos a los cuales podemos acudir si en un caso seríamos víctima de violencia o vemos a alguien que es víctima de violencia, también podemos recomendarle. Acá tenemos a la Policía Nacional Civil, también a la Procuraduría General de la República, a la Fiscalía General de la República, el Juzgado de Paz, el Juzgado de Familia y la Procuraduría de la Defensa de los Derechos Humanos. Todos ellos, los que acabo de mencionar, ellos están dispuestos para ayudar a las personas para cualquier tipo de violencia, si son víctimas o necesitan denunciar a un agresor de otra persona, también están disponibles. Los pasos a seguir para poder denunciar son es buscar ayuda. Las personas, las víctimas pueden acercarse al lugar que mencionaba anteriormente o hacia alguna persona de confianza y pueden contarle su situación y decirles que necesitan ayuda. Entonces ese sería el paso 1. El paso 2 sería romper el silencio, que es ir a una de esas delegaciones y hablar sobre su problema, poner la denuncia. Y el paso 3 sería lo que son presentar las pruebas ya al momento de la denuncia y poder seguir las indicaciones de las instituciones que acompañan el caso para la violencia.
Estos tipos de violencias que mis compañeros ya mencionaban son muy frecuentes, pues lastimosamente muchas personas sufren violencia, son causa, muchos adolescentes incluso se terminan quitando la vida por la depresión que tienen ya por los problemas intrafamiliares que viven o por algún agresor que los molesta cada vez que salen, o incluso el bullying en las escuelas es bastante grande. Y por ello, si nosotros tenemos la oportunidad de ver si alguien sufre este tipo de violencia, podemos acercarnos, decirles, puede buscar ayuda y recomendarle lo que ya se explicaba anteriormente. Pues esto es un consejo que también podemos buscar. Por ejemplo, vemos también que una persona maltrata a un animal, podemos denunciarlo, o sea, así como a un niño, podemos denunciarlo también de manera anónima, o sea, no saber, solo poner la denuncia de manera anónima. Esto sería nuestra explicación sobre los tipos de violencia y la violencia. Espero les haya servido y pues lo pongamos en práctica si en alguna ocasión se nos presenta la oportunidad. Espero les haya gustado. Esto sería todo por nuestro grupo y gracias por la atención que nos han brindado. Bueno, el tema de violencia es un fenómeno bien complejo, jóvenes, bien complejo hoy en la sociedad en la cual vivimos, ¿va? Porque muchas veces pues no tan fácil pues las personas pues confían en las instituciones, ¿no? Porque algunas personas solamente las ponen, las denuncian, pero al final después quedaron sin ninguna respuesta, ¿no? Entonces por ahí pues viene esta situación. Lo otro pues es, muchas veces está arraigado pues en esos patrones pues que la sociedad pues ha hecho como correcto. Ustedes mencionaban ahí un par de ejemplos ahí en cuanto a esto. Así que lo importante quizás sería, pues quizás primero pues hacer que la persona pueda hacer una conciencia pues de lo que está sufriendo, y empezar a detectarlo desde primero pues de cuando se es niño, quizás educar pues a la sociedad en cuanto a esto, y quizás todo indicio que lleve a un acto de violencia pues poderlo denunciar. Pero como ustedes mencionaron, en la familia muchas veces es ahí donde hay alguna violencia psicológica, algunas veces ya física también. Entonces, es bastante complejo, pero es bueno pues seguir pues divulgando pues esta información. El tema es bastante fuerte pues más en estos días, pues porque no solamente son aspectos físicos, sino también expresiones de violencia, abuso, lo que ustedes mencionaban también, el famoso bullying, que en nuestros tiempos, en mi tiempo de estudiante, pues nos llamaba bullying, era burla, pues era ponerle apodo a uno, era burlarse, quitarle las cosas. Bueno, era una situación bien compleja también. Bueno, pasamos al siguiente grupo, por favor. Muchas gracias por ese tema y muy bueno. Pasamos al siguiente grupo, por favor. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes. Quería decirle antes de iniciar que tenía una duda respecto al espacio para subir la presentación. No hay, ¿verdad? Solo para subir el documento. Entonces quería preguntarle si podíamos poner el documento adentro, el link, para que pueda ver la presentación. No sé si hay problema con eso. Yo creo que subí para 3 archivos. O ya probó usted y no se puede. Fíjese que a mí no me parece, no sé si... Voy a... Pero si gusta, reviso después.
y vemos si lo podemos subir. Sí, y otra cosa antes de iniciar es que una compañera nos encuentra por problemas de conexión, pero igual vamos a cubrir su espacio. Solo eso sería. Vale, está bien, señorita Allison. Se supone que hay para tres archivos en la plataforma. Licenciado, sí, yo Sí. acabo de revisar y solo está para subir el informe. Va, entonces voy a ver qué pasó ahí. Pero fíjese que yo le he puesto ahí como máximo de archivos subidos 3. No sé. Algún fallo de la plataforma tal vez. Sí, porque fíjese que yo le he puesto 3 y no sé. Bueno. Licenciado, se enviarían los dos en el mismo apartado. ¿Cómo dice? O sea, creo que lo que nos tiene confundidos es que si se enviarían los dos en el mismo apartado o va a habilitar otro apartado en el que sea sobre la presentación. No sé si comprendo que cuando uno abre, cuando uno habilita para 3 temas de inteligencia emocional, otro tema que también va en conexión con el tema de violencia también, así que vamos a permitir al grupo que pueda compartir en este momento. Bueno, muy buenas tardes, licenciados y compañeros presentes. El día de hoy les expondremos sobre la inteligencia emocional, el cual será expuesto por mi grupo que está conformado por Álvaro Alfaro, Gerson Asensio, Martín Funes, Stephanie Carolina y su servidora Alison Aguilera. Vamos a iniciar con la definición y le cederé la palabra a mi compañera Carolina. Buenas tardes, licenciados y compañeros. Yo les hablaré un poco sobre la historia de la inteligencia emocional. Primero, ¿qué entendemos por inteligencia emocional? Es la capacidad de todo ser humano para reconocer, entender y manejar nuestras emociones y también para reconocer y comprender las emociones de los demás. Es la capacidad de ser conscientes de nuestras emociones y del impacto que esas tienen en nosotros y en aquellos que nos rodean. Siguiente diapositiva, por favor. En 1920, el psicólogo Edward Thorndike bautizó como inteligencia social la habilidad de todo ser humano para comprender y motivar a sus semejantes. 2 décadas más tarde fue el psicólogo David Wechsler quien en 1939 desarrolló una tipología de prueba de inteligencia conocida como la escala Wechsler de inteligencia para adultos. En 1975, Howard Gardner introdujo el concepto de inteligencia múltiples y el término inteligencia emocional no fue oficialmente utilizado en el ámbito académico sino hasta 1985, año en el que Wayne Leon Payne escribió una tesis doctoral titulada Un estudio de las emociones, el desarrollo de la inteligencia emocional. 5 años más tarde, los profesores John Mayer y Peter Saloyev escribieron un artículo titulado Inteligencia emocional. Y en 1995, el escritor y consultor Daniel Goleman escribió su libro Inteligencia emocional, que se convirtió en uno de los libros con mayor aceptación por parte del público. Gracias a esta gran aceptación, Goleman publicó en 1998 un segundo libro titulado Inteligencia emocional en el trabajo. Bueno, tenemos en cuenta que la inteligencia emocional ha sido una parte fundamental en nuestra vida. Actualmente existen tanto programas educativos como libros que ayudan o que se pueden aplicar al día a día, ya que tanto en el mundo de los negocios como en el de tu vida diaria
Inteligencia emocional nos ayuda a progresar en la vida. Bueno, para ello voy a explicarles un poco de la estructura cerebral, por eso se encuentra la anatomía del cerebro ahí. Bueno, el cerebro se divide en el lóbulo frontal, lóbulo temporal, lóbulo occipital, cerebelo, bulbo raquídeo y lóbulo parietal. Bueno, para ello no me voy a ir a profundidad de la estructura del cerebro, pero voy a tocar parte de, el cual es en el lóbulo temporal, donde se encuentra el hipocampus, la amígdala y, bueno, el sistema límbico. Bueno, tenemos en cuenta que el cuerpo amigdalino o complejo amigdalino es un conjunto de núcleos de neuronas localizadas en la profundidad de los lóbulos temporales. Se encuentran tanto en los animales como en los humanos. La amígdala forma parte del sistema límbico y su papel principal es el procesamiento y almacenamiento de reacciones emocionales. Bien, ¿cómo puede, bueno, esta parte del cerebro, que sería el hipocampus, cómo actúa en nuestra vida diaria? Bueno, esto podría ser si ponemos en contexto que una persona esté dando una presentación, ya sea tocando un instrumento emocional, un instrumento musical, perdón, y esta persona sienta la punzada del nerviosismo. Esa punzada del nerviosismo sería cómo actúa la amígdala en un momento que te sientas nervioso o te sientas con miedo o tengas algún sentimiento negativo. Bueno, ¿qué llegara a pasar si esta parte del cerebro no estuviera? El hipocampus que mantiene la amígdala. Bueno, básicamente lo que pasaría es que no tendríamos cierto proceso de algunas acciones. Por ejemplo, bueno, el más grande ejemplo de ello fue Henry Molaison, quien sufría epilepsia y le fue removido parte del hipocampus. Entonces, por ello, él tenía un problema, el cual era que él no podía retener información de lo que hacía diariamente, es decir, no recordaba lo que había hecho esa misma mañana, no recordaba lo que había hecho ayer, por ejemplo, pero sí tenía parte de la memoria semántica. La memoria semántica es lo que tiene números, fechas o hechos que hayan pasado a través de los años, pero no puede retener información nueva o información que contenga alguna emoción, ya que él no podía recordar cosas que lo hicieran sentir como bien o que le hayan provocado felicidad en una etapa de su vida. En una entrevista le preguntaron si él tenía alguna ambición del futuro y su respuesta fue de que no tenía ninguna ambición del futuro porque para él el futuro era como ver una silla en una habitación vacía, que no tenía sentido y que se consideraba que era algo absurdo tener unas metas o un sueño futuro. Y esto es porque gran parte de sus recuerdos se habían ido. Todo lo emocional que tenía o que antes le provocó algo, ahora no pasaba nada. Bueno, siguiendo con la sede de pasiones, voy a explicarles qué sucede o qué ejemplos se podrían dar de cómo reacciona la amígdala en otro tipo de proceso. Un ejemplo de ello sería que cuando una persona se encuentra en un estado de impulso, porque gran parte de lo que provoca la amígdala son los impulsos. Entonces, este impulso provoca que se generen malas situaciones. Un ejemplo de ello sería cuando tenemos ira y contenemos o tenemos alguna arma en la mano. Una persona con ira puede ser de que dispare esa arma y no sepa por qué lo hizo y no se lo explique después y probablemente se arrepienta. Esto es parte a que la amígdala reacciona con el cuerpo. Gran parte de ello está en el sistema nervioso. Por eso hace de que se pueda fluir sangre a las manos si se contiene algún arma. Esto aumenta la adrenalina y hace que la persona dispare. El miedo, la reacción del miedo que tiene es que la sangre se va a las piernas y esto nos pone en un estado de alerta. Este estado de alerta se puede adquirir o se puede mostrar también en animales, ya que al encontrarse en peligro, los animales corren al considerarse presas.
Un ejemplo que era muy sonado era de un jabalí huyendo de un león, ya que al sentirse como presa se activaba ese modo de supervivencia por la amígdala y pues corre. Su única meta en la vida en ese momento es correr. La felicidad ofrece un descanso general, es decir, no hay ninguna parte del sistema nervioso que se ponga en alerta y provoca una sensación buena y de descanso. Y en el sentido del amor, el amor nos da calma y satisfacción y hay que resaltar que las emociones negativas pueden afectar al sistema inmunológico. Es decir, que una persona que se sienta afectada emocionalmente puede ser que no se alivie tan rápido como una persona que se sienta de manera positiva, puede ser que se alivie más rápido. Esto pasa porque el sistema inmunológico puede aprender de nuestras emociones negativas. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, tenemos también que gran parte de lo que ocurre en nuestra vida, tanto laboral como en nuestra vida familiar, pasa de que tanto en el hogar, a lo largo de los años, las habilidades emocionales pueden destacar entre nosotros. Esto se basa en el material genético o el buen desarrollo emocional que hayamos tenido durante nuestra infancia, que es de los primeros años de 1 a 5 años. Para ello les pongo un ejemplo de un video acerca de cómo sería un trauma, una reacción a algo que nos haya afectado en nuestra infancia y cómo nos afectaría en la adultez. Corre el video. Como podemos observar, el personaje de acá es una serie, por cierto. El personaje se encuentra en rehabilitación por el alcoholismo y eso se basa en que él busca por qué fue que inició su problema del alcohol. Empieza a recordar varios puntos que ni él ni siquiera él sabe cómo fue que inició su problema de alcoholismo, pero gran parte de ello se basa en acciones que tuvo cuando estaba pequeño o traumas que le crearon sus padres. Entonces, esto hace que su mal desarrollo tenga varios estragos en su vida adulta, ya que no puede mantener relaciones interpersonales, daña a las personas que quieren ayudarlo y se hunde cada vez más, siendo una persona sumamente autodestructiva por no tener una buena inteligencia emocional. Daniel Goleman dice que este control se puede adquirir mediante la herencia genética que nos dota de una serie de rasgos emocionales que determinan nuestro temperamento, pero el circuito de nuestras emociones es totalmente maniable, es decir, que podemos cambiar eso, aunque nosotros hayamos tenido o pues sea una mala infancia, podemos ir cambiando eso y no por ello debemos de ser unas personas que hagan el mal por lo que nos haya ocurrido en el pasado. Siguiente diapositiva. Bueno, tenemos cuando las emociones son rápidas y lentas. Como les mencioné en la diapositiva anterior, hay 5 esferas principales para conocer nuestras emociones y saber tener inteligencia emocional. Primero es conocer las emociones, el segundo es manejar las emociones, el tercero es la automotivación, el cuarto, reconocer las emociones de los demás, es cuando se genera la empatía. El 5 es manejar relaciones interpersonales que hacen mayormente que las personas sean populares. También tener en cuenta que, como mencioné antes, existe la mente emocional y la mente racional. La mente emocional es la del sentimiento y la mente racional es la que nos hace pensar y se destaca por tener conciencia y por ser reflexiva. Cuando la mente emocional
existe y es de una manera como potente, la mente racional se vuelve ineficaz. Es decir, que a mayor emoción, menor inteligencia, ya que los sentimientos son esenciales para el pensamiento, pero cuando nos dejamos llevar por los sentimientos, el pensamiento se vuelve torpe. Entonces, ¿cómo funciona? Bueno, podemos poner un último ejemplo que, bueno, como les mencioné antes, al encontrarse con algo que nos haga sentir muy tristes o muy enojados, puede ser de que no actuemos como realmente somos y nos dejemos llevar por las emociones, y esto haga que tengamos malas situaciones con las personas y que no tengamos empatía porque no pensamos en nadie en ese momento, que no sea en cómo nos sentimos. Siguiente diapositivo. Bueno, eso lo expliqué antes, que era la orquestación emocional, y la amígdala, que es que nos hace reaccionar de una manera impulsiva, ¿verdad? Siguiente diapositiva. Para finalizar tenemos la noradrenalina, que es un neurotransmisor que estimula los sentidos y que pone al cerebro en un estado de alerta. Este neurotransmisor viene de la amígdala cuando nos sentimos pues asustados, con miedo, sensaciones negativas, como mencioné antes. Bueno, la noradrenalina se puede encontrar en sustancias de drogas, que puede ser en la heroína, en la metanfetamina, y también lo podemos encontrar en la anfetamina. Muchas gracias. Bien, buenas tardes. Yo les voy a hablar sobre las emociones. Las emociones son reacciones psicofisiológicas que representan modos de adaptación a ciertos estímulos del individuo cuando percibe un objeto, una persona, un lugar, un suceso o un recuerdo importante. Es aquello que sentimos cuando percibimos algo o a alguien en específico. Estas son universales y comunes a todas las culturas. Las emociones tienen, la cual la primera de ellas es la función adaptativa, que esta prepara al organismo para la acción, siendo esta una de las más importantes, ya que gracias a ella pues, tenemos la capacidad de actuar eficazmente. También tenemos la función social, que esta nos ayuda a expresar nuestro estado de ánimo, y también nos facilita la interacción social para que se pueda predecir el comportamiento. Además de la expresión oral, cobra mucha importancia la comunicación no verbal que se refleja, porque en muchas ocasiones esta se expresa de manera inconsciente. Y por último tenemos la función motivacional, que cabe decir de que entre motivación y emoción existe una relación, ya que ambas se retroalimentan. Cualquier conducta motivada produce una reacción emocional, a la vez que cualquier emoción impulsa la motivación hacia algo. Como por ejemplo, si nos sentimos alegres con lo que vamos con una persona, a la próxima vez estaremos más motivados para volver a salir con dicha persona. Siguiente diapositiva, por favor. También existen dos tipos de emociones. Las primeras son las emociones básicas, que estas son aquellas que se presentan desde el momento de nuestro nacimiento, forman parte de nuestro proceso de adaptación y existen en todos los seres humanos, independientemente de la cultura. Estas se inician con rapidez y duran solo unos segundos. Ejemplos de emociones básicas son la alegría, el asco, la ira, el miedo, la sorpresa y la tristeza. Siguiente diapositiva. También tenemos las emociones sociales o secundarias, que estas surgen como consecuencia de la socialización y del desarrollo de capacidades cognitivas. La mayoría de los autores sitúan su aparición en torno a los 2 años y medio o hasta los 3. Estas vienen después de las primarias, es decir, que primero surge una emoción básica y después una secundaria.
Por ejemplo, el miedo surge primero y luego surge un sentimiento de amenaza o enfado. Entre las emociones sociales secundarias que podemos destacar están los celos, la culpa, el orgullo, la vergüenza, la satisfacción, la diversión y el desprecio. Siguiente diapositiva, por favor. Y también les hablaré un poco sobre el pensamiento. Y el pensamiento es la capacidad que tienen las personas de formar ideas y representaciones de la realidad en su mente, relacionando unas con otras. También esta se define como las ideas formadas por la mente. El pensamiento es la actividad de creación de la mente. Se dice de todo aquello que es traído a la existencia mediante la actividad del intelecto. El término también es muy comúnmente utilizado como forma genérica para definir todos los productos que la mente puede generar, incluyendo las actividades racionales y reflexivas del intelecto o las abstracciones de la imaginación. O sea que todo aquello que sea de naturaleza mental es considerado pensamiento, ya sean estos abstractos, racionales, creativos o artísticos. El pensamiento, el cual es considerado la función más importante del hombre, trabaja con tres tipos de vivencias teoréticas o cogniciones, las cuales son los productos intuitivos o representaciones, los conceptos o categorías abstractas y los juicios. Gracias. Muy bien, buenas tardes. A mí me ha correspondido hablar acerca de la naturaleza de la inteligencia emocional. En este momento hemos tocado los puntos de cómo se desarrolla, entre otros. Ahora, definamos nuevamente qué es la inteligencia emocional. Esta tiene capacidad de motivarnos, perseverar, controlar los impulsos, regular nuestro estado de ánimo, evita que la angustia interfiera con nuestras facultades y capacidad de empatizar. La inteligencia emocional, a diferencia de otros tipos de inteligencia, como podría ser la inteligencia logística, la matemática, etcétera, es una la cual no se puede medir por medio de test, ya que es una de las razones por la cual no se utilizan estos instrumentos para poder medir dicha inteligencia. Hay un pensamiento el cual llega a ser muy acertado para poder diferenciar esta inteligencia de otras, la cual dice el pensamiento: hasta las personas más desarrolladas y con un cociente intelectual más elevado pueden ser pésimos timoneles o manejantes de su vida, ya que en el mejor de los casos, el cociente intelectual solo parece aportar tan solo un 20% de los factores determinantes del éxito. Lo que este pensamiento nos quiere decir es de que muchas veces e incluso se puede llegar a oscilar entre un 20, 15 o 25%, que depende de nuestra propia inteligencia o de cómo nuestros conocimientos en general, ya que lo demás va a depender de otros factores, entre uno de estos la inteligencia emocional. Como mencionó una de mis compañeras anteriormente, también tiene un desarrollo en lo que sería la fisiología de nuestro cuerpo, ya que existe una conexión entre la amígdala y la neocorteza, la cual constituye el centro de gestión entre los pensamientos y los sentimientos los cuales nosotros desarrollamos. Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. Ahora pasamos a establecer las características de la inteligencia emocional. ¿Cómo la vamos a diferenciar de las demás? Y cómo trabajar en estos puntos para nosotros poder llegar a desarrollarla de una mejor forma. En primer lugar, tenemos el autoconocimiento emocional o autoconciencia emocional, que se refiere al conocimiento de nuestros propios sentimientos y emociones y cómo influyen en nosotros mismos. Es importante que podamos reconocer la manera en que nuestro estado anímico afecta a nuestro comportamiento. Es decir, nosotros muchas veces vamos a actuar de diferentes formas a muchos estímulos, a muchos eventos, a muchas situaciones a las cuales nos vemos enfrentados. Por eso es importante mantener un autocontrol correcto. Voy a poner un ejemplo.
Podría ser en una relación amorosa, una relación con amistades en nuestro entorno familiar, etc. El autocontrol va a ser importante, ya que a partir de eso vamos a poder establecer cómo vamos a desarrollar nuestra empatía y también nuestras relaciones interpersonales con los demás, que lo vamos a ver en los demás puntos más adelante. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, a partir de también el autoconocimiento va el autocontrol emocional, que va de la mano de esos dos puntos. Bueno, en realidad los 5 puntos que vamos a tocar van de la mano, pero estos también se complementan el uno con el otro. Este nos permite reflexionar y dominar nuestros sentimientos o emociones para no dejarnos llevar ciegamente por estos. Consiste en saber detectar las dinámicas emocionales, saber cuáles son las que más nos benefician, cuáles son nuestras debilidades, entre otros. Por poner un ejemplo, nosotros vamos a actuar de una manera ante una situación, pero esto no significa que las demás personas nos van a responder con la misma forma con la cual nosotros vamos a actuar frente a ellos. De aquí dependen también las distintas variedades de emociones las cuales nosotros reflejamos, ya que unos van a reflejar, por ejemplo, el amor de una forma, otros lo van a tener una definición de amor, otra, etcétera. Entonces, el autocontrol emocional nos sirve para poder reconocer cómo nosotros nos vamos a enfrentar, cómo nos vamos a desarrollar con las demás personas. Siguiente diapositiva. Pasamos a la automotivación. Enfocar las emociones hacia objetivos y metas nos permite mantener la motivación y establecer nuestra atención en las metas en vez de en los obstáculos. La automotivación es uno de los puntos más importantes también porque a partir de esto va a depender mucho de nuestro desarrollo emocional y también nuestro desarrollo cognitivo, también cómo nosotros nos enfrentemos y cómo vamos a establecer nuestras metas a lo largo de nuestra vida. Es bien dicho de que la motivación que proviene de nuestro entorno, familia, amigos, etcétera, va a ser importante. Sin embargo, estas no valdrían si nosotros no tenemos una automotivación propia para poder desarrollar nuestras emociones, en este caso, nuestra inteligencia emocional. Pasamos al siguiente. Reconocimiento de emociones en los demás o empatía. Las relaciones interpersonales se fundamentan en la correcta interpretación de las señales que los demás expresan de forma inconsciente y que a menudo emiten una forma no verbal. Aquí también es importante empatizar con los demás, como le mencionaba en el punto 1, la empatía y también las relaciones interpersonales, que es el siguiente punto, en las cuales nosotros vamos a poder diferenciar por medio, aquí entra a juego el lenguaje no verbal, ya que por medio de este nosotros vamos a poder establecer cómo vamos a reaccionar ante estas personas, qué apoyo darles, qué estímulo darles y también diferenciar qué tipo de inteligencia emocional estas personas tienen, ya que como les mencionaba, no todos van a ser iguales, al igual que en los otros tipos de inteligencia, no todos van a ser iguales. Siguiente punto. Y ahora pasamos al último punto y es donde se engloban o donde se cimentan todos los demás puntos en los cuales están las relaciones impersonales. Todos los demás puntos que he mencionado vienen a dar a esto, ya que en las relaciones interpersonales nosotros vamos a poner en práctica el autoconocimiento, autocontrol, empatía, la automotivación también para nosotros poder establecer las relaciones que nos van a ayudar de diferentes formas. Nosotros vamos a darnos cuenta de que a medida va pasando el tiempo, vamos a ir conociendo diferentes tipos de emociones, diferentes tipos de caracteres. Aquí ya entran luego también el carácter, temperamento, etcétera. Y la inteligencia emocional juega un papel primordial en establecimiento y construcción de las relaciones con otros. Las personas realmente inteligentes tienen la habilidad de percibir, comprender y manejar las emociones en la propia experiencia y la interacción con los demás. Pero
como punto final de mi parte, es importante recalcar, la inteligencia emocional siempre va a ser distinta a las demás. No nos podemos dejar guiar por cuánto sabe una persona en una materia, cuánto sabe de un tema, etcétera, con la inteligencia emocional. Gracias. Buenas tardes, el día de hoy yo les hablaré sobre la medición de la inteligencia. Existen diversas definiciones del concepto de inteligencia. Sin embargo, en todas esas definiciones, la inteligencia se relaciona con la capacidad de entender, asimilar, elaborar información y utilizarla de forma adecuada. Esa es la diversidad de definiciones que anteriormente mencioné. La inteligencia ha tenido una misma conclusión, ya que se considera que está formada o se refleja en dos categorías, las cuales son la inteligencia fluida y la inteligencia cristalizada. La inteligencia fluida es aquella donde abarcan todas las habilidades mentales, no verbales, relativamente ajenas a la cultura. Ahora, la inteligencia cristalizada es aquella que se refiere a todas las habilidades y conocimientos adquiridos mediante las interacciones específicas de la cultura de un individuo. Sin embargo, se considera que la inteligencia global no abarca solo estas dos partes. Además, se destaca la distinción entre inteligencia verbal e inteligencia de desempeño. Dicha distinción es crucial a la hora de diferenciar entre inteligencia cristalizada e inteligencia fluida. Antes de conocer cómo se mide la inteligencia, es necesario hablar de los factores que juegan un papel importante en el desarrollo de la misma. Principalmente la genética juega un papel fundamental en el desarrollo de la inteligencia. Sin embargo, la naturaleza del ser humano y la experiencia vital, así como la crianza, poseen una importancia relativa en la determinación de la inteligencia de una persona. Esto es muy importante tomar en cuenta para la medición de la inteligencia de cada individuo y es algo que se quiere incorporar a los test de prueba de inteligencia en un futuro. Ahora, entrando de lleno en cómo se mide la inteligencia. La inteligencia se mide a través de diversas pruebas. Estas se encargan de evaluar conocimientos, aptitudes o funciones con la finalidad de presentar el cociente intelectual del individuo que está siendo evaluado. Estas pruebas no son del todo exactas, debido a que no se toman en cuenta factores externos, como pueden ser los nervios de la persona que está realizando la prueba o su estado emocional. Pero, ¿cuál es la finalidad o cuál es la idea principal de hacer estas pruebas? Esta idea es comparar el rendimiento intelectual de un individuo con el de la mayoría de las personas de la misma edad o de la misma región en la que éste se encuentra. Anteriormente mencioné un punto bastante importante que es el cociente intelectual, pero ¿qué es? Este es una medida de inteligencia y este se considera, o más bien se saca, como el producto de dividir la edad mental entre la edad cronológica y luego multiplicarlo por 100 con la idea de eliminar decimales. Este resultado es solamente significativo en relación con su comparación con la media de la población de origen. Como anteriormente mencioné, se compara con los resultados de las personas de la región en la que se encuentra el individuo que está siendo evaluado. Ahora, el coeficiente intelectual es medido a través de diversas pruebas en función de las características de los sujetos, el objeto de dicha medición, su edad, o si se pretende evaluar o comparar una característica, un aspecto general o la inteligencia a nivel general. Existen diversos tipos de pruebas para medir la inteligencia, entre los que encontramos, en primer lugar, el test de inteligencia lógica. Este evalúa la capacidad de una persona de analizar de manera adecuada y lógica una situación para poder resolver un problema de manera correcta. El segundo test es el de inteligencia espacial. Este se utiliza para evaluar la capacidad de una persona para poder resolver problemas espaciales complejos. Luego tenemos el test de inteligencia verbal. Este se encarga de medir las aptitudes verbales que posee una persona, que pueden ser en cuanto a la fluidez que tiene para hablar y expresarse, o el uso, o más bien el buen uso que éste da a la ortografía y el tipo de vocabulario que éste posee. Y por último tenemos el test de inteligencia numérica. Este se encarga de medir la aptitud numérica de una persona en cuanto a su capacidad para resolver operaciones aritméticas simples, responder de manera adecuada a series numéricas que se le presenten, guardando la correspondencia entre cada número y sabiendo calcular de manera adecuada. Ahora me gustaría hablar un poco sobre los rangos de la inteligencia. Los resultados de las pruebas anteriormente mencionadas abren paso a los distintos rangos. Estos sirven para agrupar personas según sus resultados. Fíjese que quería, no quiero ser, Al mismo tiempo, es un signo de madurez y de inteligencia.
En la primera infancia habitualmente no regulamos nuestra respuesta emocional, simplemente la expresamos o explota. Socialmente se acepta y se perdona con sinceridad en las respuestas emocionales de los niños más pequeños. A medida que se van haciendo mayores, la tolerancia ante esta inmediatez en la respuesta va disminuyendo, hasta llegar a la madurez, cuando socialmente se exige la regulación emocional. Con su aprendizaje conseguimos equilibrar dos fuerzas opuestas. Por un lado, tenemos la necesidad biológica de la respuesta emocional y por el otro, la necesidad de respetar determinadas normas de convivencia. Eso sería todo. Bueno, muchas gracias, jóvenes, por compartirnos este tema de inteligencia emocional. Quizás hay y yo les comprendo a ustedes, jóvenes, porque hay una confusión muchas veces en cuanto a las temáticas, porque muchas veces a todo se le llama inteligencia. Ese es uno de quizás de las deficiencias que muchas veces hay en la información, que a todo se le llama inteligencia. Entonces, inteligencia espacial, inteligencia deportiva, inteligencia mecánica, inteligencia artificial. Entonces, a todos se le mezcla también ese aspecto. Y también cuando se habla de la inteligencia emocional, pues también se da esa confusión y quizás por eso en alguna medida pues entiendo pues lo que muchas veces suele pasar, pero no, es un concepto completo, inteligencia emocional, o en otras palabras, el uso correcto de nuestras emociones. Por eso quizás muchas veces se dan ese tipo de confusiones, porque a todo se le llama hoy inteligencia alimentaria, inteligencia automovilística, bueno, todo eso hoy se daba en este aspecto hoy en el cual hoy nos movemos. Vale declarar que algunos teóricos también no le dan, como lo mencionaban por ahí, pues no le dan mucha validez en cuanto al tema de inteligencia emocional. Pero también hay un factor social que le ha dado mucho empuje al tema de inteligencia emocional, que dicho en palabras quizás muy coloquiales sería el pensar con las emociones, ¿no? Podría ser quizás esa manera, o hacer uso correcto de las emociones. Podría ser esa idea también. Pero bueno, muchas gracias, jóvenes. Vamos ahora en este momento pues, a compartir el siguiente grupo. Licenciado. Dígame. El grupo que no pasó de pregunta. Familia monoparental. Consiste en que solo uno de los padres se hace cargo de la unidad familiar. Suele ser la madre la que se queda con los niños, aunque también existen casos en que los niños se quedan con el padre. Siguiente. Familia compuesta. Se caracteriza por estar compuesta de varias familias nucleares. La causa más común es que han formado otras familias tras ruptura nuclear. Y dicho padre o madre, además de vivir con su pareja, también tiene la familia de su pareja, teniendo en cuenta que sus hijos pueden llegar a tener hermanastros. Siguiente. Familia homoparental. Se caracteriza por tener a dos padres o madres homosexuales que adoptan a un hijo, aunque esta posibilidad suscita un amplio debate social. Los estudios han demostrado que los hijos de padres o madres homoparentales tienen un desarrollo psicológico y emocional. Familia extensa. Se caracteriza porque la crianza de los hijos está a cargo de distintos familiares o viven varios miembros de la familia, por ejemplo, padres, primos, abuelos, etc.
en la misma casa. Familia adoptiva. Es el tipo de familia en la que ambos padres tienen la tutela de un menor de edad, después de haber cumplido con para ejercer el rol de padres adoptivos. Según las leyes vigentes en cada país, las adopciones pueden ser de varios tipos. Adopción simple. Si bien legalmente el menor de edad pasa a ser hijo adoptivo, no se realizan cambios legales para cambiar su apellido por el de sus padres. Adopción abierta. Los futuros padres adoptivos tienen contacto directo con los padres biológicos del menor que será adoptado. En este caso, existe un acuerdo entre las partes para que los padres biológicos tengan contacto con el niño o niña. Adopción plena. En este caso, quedan asentados legalmente los derechos sucesorios del menor adoptado y se fijan con los requisitos que deberá de cumplir para ejercerlos. Adopción cerrada. No hay contacto entre los padres biológicos y los padres adoptivos, o no se concreta una relación cercana con el menor que ha sido entregado en adopción. Influencias del ambiente familiar positivo. El amor. Que los padres quieran a sus hijos es evidente, pero que los manifiesten con suficiente claridad, ya que no resulta tan evidente. Lo importante es que los niños se sientan amados. Para ello, además de decírselo con palabras, tenemos que demostrarlo cómo nos gusta, cómo son ellos, que queremos su felicidad, que sientan la seguridad que le damos, el apoyo, el reconocimiento y ayudarle a lo que necesiten. Autoridad participativa. La autoridad es un derecho y una obligación que parte de nuestra responsabilidad como padres en la educación de nuestros hijos. Pero la autoridad solo tendrá una función educativa correcta si ejerce de manera persuasiva, cuando los hijos son pequeños, y de manera participativa cuando ya son mayores. La intención de servicio. La intención de servicio que brindamos los padres a los hijos tienen que ver con la intencionalidad o finalidad de nuestra autoridad y de nuestras relaciones en general. Los padres debemos de buscar la felicidad de nuestros hijos y ayudarles para que su vida sea más agradable y plena. Trato positivo. El trato que brindamos a nuestros hijos y a nuestra pareja debe de ser de calidad y positivo. Es decir, agradable en las formas y constructivo en el contenido. Es frecuente que nuestros hijos escuchen más críticas que halagos. No debería de ser así. Debemos de comentar todo lo bueno que tienen las personas que conviven con nosotros y todo lo positivo de sus acciones. Tiempo de convivencia. Es necesario que exista el tiempo libre para disfrutar en familia y que permita conocernos unos a los otros, explicarnos lo que hacemos, lo que nos gusta, lo que nos preocupa y lo que podemos ayudar. Y muchas veces es necesario disponer de mucho tiempo, sino que el tiempo que tengamos sepamos utilizarlo correctamente. Siguiente. Influencias negativas. La falta de respeto. El no respetarse entre sí acarrea muchas peleas y conflictos en las relaciones familiares y afecta también a personas cercanas al vínculo familiar. Enseñarles a nuestros hijos a respetar al prójimo desde la infancia. Es bueno que desde pequeños aprendan a respetar a las autoridades del hogar, que son los padres. También a respetar a los hijos con la privacidad, ya que esto formará una buena autoestima e independencia. Desconfianza. La falta de desconfianza provoca celos, rechazo, aislamiento, entre otras cosas. Los padres deben de dar el ejemplo a los niños mostrando confianza en la pareja, pues ellos serán influenciados directamente basados en el ejemplo que proporcionan. Mostrar que cuentan contigo para lo que necesiten y que puedan confiar en ti sin importar el problema en que estén pasando. De esta manera crecerá su confianza en sí mismos y evitará que otras personas que estén afuera del entorno familiar y que puedan llegar a manipular la situación que estén pasando. Desmotivación. Este es un sentimiento que se debe a muchas veces la falta de apoyo. El no alentarse entre sí desmotiva. Por ejemplo, a la hora de tomar decisiones, no esperes la perfección de parte de los demás. Por lo contrario, motívalos a mejorar de la manera que son y mejorando las habilidades. Falta de comunicación. La escala de comunicación es responsable
de aquellas personas que tienen caracteres cerrados y difíciles de tratar, como la familia. Es importante la comunicación, pues hará que seamos personas abiertas a cualquier tipo de charlas. Podrás expresar nuestros sentimientos y pensamientos individuales. Y el último, que es la falta de atención, es la insuficiencia de atención que afecta negativamente a las personas desde temprana edad e incluye a los chicos a ser más rebeldes, ya que esta también es una forma de maltrato. Ahora le doy la palabra a mi compañera. Ok, yo les hablaré sobre las leyes que la protegen. La Constitución de la República, como ordenamiento jurídico primario en El Salvador, regula en el capítulo 2 sobre los derechos sociales, sección primaria, sobre la familia, específicamente en el artículo 32, y define la familia como la base fundamental de la sociedad y tendrá la protección del Estado, quien dictará la legislación necesaria y creará los organismos y servicios apropiados para su integración, bienestar y desarrollo social, cultural y económico. El fundamento legal de la familia es el matrimonio y descansa en la igualdad jurídica. El Estado también fomenta que el matrimonio es la base, pero la falta de este no afectará el goce de los derechos que se establezcan en el favor de la familia. En cuanto a la niñez, tenemos el Código Civil, que en su artículo 26 establece que se le llamará infante todo el que no ha cumplido 7 años, impúber el varón quien no ha cumplido 14 años y la mujer quien no ha cumplido 12 años, menor adulto. El que ha dejado de ser impúber, mayor de edad o simplemente mayor. El que ha cumplido 18 años y menor de edad, simplemente menor, o el que haya cumplido o el que ha llegado a cumplirlos. La Constitución de la República también regula en el capítulo 2 sobre los derechos sociales, la primera parte sobre la familia, específicamente en el 34 y 35. Siguiente diapositiva, por favor. En el artículo 34 menciona que todo menor tiene derecho a vivir en condiciones familiares y ambientales que le permitan su desarrollo integral, por el cual tendrá la protección del Estado. Y el artículo 35 menciona que el Estado protegerá la salud física, mental y moral de los menores y garantizará el derecho de estos a la educación y a la asistencia. También existen legislaciones específicas, tales como la manda de constitución para esta materia, la cual está contemplada en el Código de Familia y la Ley Procesal. Siguiente diapositiva, por favor. En esta tenemos el artículo 1 que dice que el jurídico de la familia, de los menores y de las personas adultas mayores y consecuentemente regula las relaciones de sus miembros y de estos con la sociedad y con las entidades estatales. El término familia después es nuevamente definido por el Código de Familia en el artículo 2 y expresa que la familia es el grupo social permanente constituido por el matrimonio, la unión no matrimonial o el parentesco, y define las obligaciones que el Estado tendría con este artículo 3 en el mismo código, que dice el Estado está obligado a proteger a la familia, procurando su integración, bienestar, desarrollo social, cultural y económico. Los principios rectores en materia de familia en El Salvador los dicta el artículo 4 del Código también de Familia, que expresa que la unidad de la familia, la igualdad de derechos del hombre y de la mujer, la igualdad de los derechos de los hijos, la protección integral de los menores y demás incapaces de las personas adultas mayores y de las madres, cuando fueren la única responsable del hogar, son los principios que específicamente inspiran las disposiciones del presente código. Por último, tenemos que en el artículo 6 le da el derecho a todas las personas de construir su propia familia según la ley. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora les hablaré un poco sobre los conflictos familiares. Debido a esta estrecha e íntima relación que existen entre las familias, la conducta de cualquiera de ellos puede afectar la dinámica de la familia. Como es natural, las disputas y conflictos familiares forman parte de esa dinámica. Pero, sin embargo, existen diferentes tipos de conflictos, según el vínculo entre las personas o según la causa que lo origina. Siguiente, por favor. Discusiones y disputas en las familias constituyen un elemento inseparable del hecho de vivir en la sociedad.
dado a que está compuesta por muchos y diferentes individuos con diversas opiniones, cada quien opina diferente, tiene una manera diferente de pensar. Entonces, un conflicto bien gestionado se establece como un medio para el desarrollo y progreso. Por eso es necesario afrontarlo para poder aprender de él. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, existen diferentes tipos de conflictos familiares y se categorizan en diferentes áreas. El primero es tipos de conflictos familiares según el tipo de relación. Dependientemente del tipo de relación no parentesco, así existen también los miembros de la familia que pueden diferenciar estos conflictos. El primero es conflicto de pareja. Habitualmente, estas dificultades surgen de forma natural y a raíz de los problemas de falta de comunicación o los malos entendidos entre las parejas. Y muchas causas comunes de estos conflictos entre parejas son los problemas de la comunicación. Cuando existen problemas de comunicación, lo que quiere decir es expresiones incorrectas, reproches, discursos emocionales, insultos, muchas veces también. Otra es la sensación de pérdida de libertad y autonomía por parte de un miembro hacia la otra pareja. Otra causa de conflictos también puede ser la trata de cambiar la manera de ser de la otra pareja o la falta de habilidad de resolucionar problemas. Después tenemos conflictos entre padres e hijos. Según la etapa del desarrollo en la que se encuentra cada una de las partes implicadas en el conflicto, se subdividen en categorías. Primero tenemos conflictos durante la etapa infantil. Los conflictos suelen girar en torno al desarrollo de la autonomía del niño. En estos casos, los padres no tienen como claro ese conceder de autonomía o bien no creen que el hijo esté orientado hacia la dirección que ellos creen correcta. Después tenemos los conflictos ya en la etapa de la adolescencia. Es la etapa en la que el mayor número de conflictos surgen. Estos aparecen cuando los hijos tienen entre 12 y 13 y 18 años y son dados fluctuosamente por altibajos emocionales propios de este periodo. Después tenemos los conflictos entre tenemos conflictos con hijos adultos. Cuando los hijos alcanzan la mayoría de edad, suponen el comienzo de ya convivencia adulta con personas ya adultas que no son solo parte de la familia, sino ya en el exterior, en trabajos, en la vida de la universidad. Entonces, en estos conflictos suelen ya haber otros pensamientos. Los hijos ya tienen maneras de pensar diferentes. Entonces suelen tener conflictos ya cuando ellos agarran su propia forma de pensar, sus propias estabilidades. Entonces generan conflictos a la hora de hablar con sus padres ya en algunos temas. Después tenemos conflictos entre hermanos. Ese tipo de conflictos son de los más habituales que existen, pero pasan en la etapa vital en la que se encuentra cada uno de los hermanos, pero no son duraderos. Los conflictos entre hermanos duran muy pocos. La mayoría de veces no es obligatorio que los padres se intrometen. Los hijos entre hermanos pelean a cada rato y los padres a veces los dejan. Luego tenemos los conflictos con la tercera edad. Cuando una persona adulta ya ingresa en esa etapa de tercera edad, los cambios que experimenta son sumamente trascendentales, tanto al nivel biológico como también la persona en el propio deterioro corporal, como a nivel social en el que aparecen acontecimientos como ya la jubilación, la pérdida de amistades o seres amados. Ese conjunto de cambios pueden experimentar una manera muy dramática por la persona, lo cual genera conflictos con la familia. Después tenemos según el foco del problema. Esos conflictos se categorizan según la fuente o el foco del problema. Y aunque describen de forma separada, pueden también darse en un mismo tiempo. Y por último tenemos la crisis de atención. Esas son propias de unidades familiares en las que residen ya las personas dependientes o desválidas. En estos casos, los conflictos aparecen ya cuando las personas encargadas de ser cuidados se ven limitadas o restringen sus actividades habituales o también sus libertades.
Entonces, ya viendo bien los conflictos que existen, también tenemos consejos para mantener esos conflictos familiares, para poder manejarlos. Siguiente diapositiva, por favor. Es necesario también comprender que en una situación de un conflicto familiar, no todo es negativo. Ya vimos que son naturales muchas veces, pero un conflicto puede suponer ya una ocasión perfecta para aprender nuevas formas de resolver problemas. Antes de nada, hay que identificar también las causas por qué son los conflictos, así poder trabajar los posibles cambios sobre ellas. El primer consejo que les daré es la práctica de la escucha activa. Entender el planteamiento o ya también aquello que el otro está intentando trasladar es como asegurarse de haber entendido sus demandas y porque la otra persona sea consciente de lo que se ha entendido. Tenemos también vigilar la forma de hablar. Utilizar un lenguaje cuidadoso, expresiones correctas, son esenciales para obtener una buena comunicación. Por tercero, tenemos permitir la intervención de todos los implicados. Eso quiere decir que no solo los padres son los que tienen que manejar la situación o los hermanos mayores, sino también los pequeños en casa, todos estamos involucrados en la familia, entonces todos somos parte de poder manejar una buena intervención a medida del conflicto. Después tenemos manifestar el afecto. A pesar de que hay esa tensidad de un conflicto que están pasando, manifestar afecto después de un conflicto se siente diferente, las tensiones en la familia, los niveles de tensión se relajan y eso hace que la familia después maneje un mejor bienestar. Y por último, tenemos encontrar el lugar y momento idóneo. Esto quiere decir que las familias muchas veces están en lugares no adecuados y llevar el conflicto a casa hace que se facilite el diálogo y que el contexto sea más calmado y los ánimos también estén más calmados. Muchas gracias. Bueno, ahora les vengo a hablar sobre los vínculos parentescos. Bueno, primero que nada, los vínculos parentescos son todas las relaciones o lazos establecidos a raíz de consanguinidad, adopción, matrimonio, afinidad o de relaciones que se pueden causar por efectos biológicos o no biológicos, organizándose por líneas que reconocen múltiples granos. En otras palabras, son las relaciones que están habitualmente en nuestra vida, como todos nuestros familiares, que tienen, o sea, son dos personas que pueden ser parientes y ahorita les voy a explicar las tres situaciones por cual podemos tener esos parientes, que son la consanguinidad, la afinidad y por la adopción. Primero tenemos la consanguínea, que esta es determinado por la herencia sanguínea que se logra. Entonces, cuando hay como mínimo de ascendente en común de abuelo a padre, a hijos, a nieto y así sucesivamente. O sea, es todo el lazo sanguíneo que se tiene como de primer grado. Luego tenemos la de afinidad, que es toda la familia a conexión gracias al cónyuge o a nuestro matrimonio con la relación. O sea, es toda la familia o parientes de nuestro cónyuge, que pueden ser suegros, nueros, cuñados, sobrinos de ellos, toda parte de la esposa o esposo según con quien se case alguien. Luego tenemos la adopción. Como la misma palabra la dice, adopción es un vínculo que se origina entre el adoptado y los parientes quienes lo van a adoptar. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Perdón, también las características de la familia. Tenemos que la familia, como decía en el primer artículo, la familia es lo que constituye la base de toda la sociedad. Además que es una estructura social que se encuentra en todas las culturas y sociedades del mundo, ya sean de diferentes maneras.
Generalmente, como les dije anteriormente, hay lazos sanguíneos, legales o emocionales, pero aquí los dicen de otra manera. También pueden surgir a partir de matrimonios o por la unión conyugal, y en algunas sociedades es legal la poligamia. También posee bases de organización económica, además que constituye la base de transmisión de educación de valores entre miembros para ayudarse uno entre otros, para generar una buena comunicación y poder estar sanamente felices unos con otros, y también haciendo tradiciones que se transmiten de generación a generación entre ellos. Además que ellos pasan por retos o dificultades juntos entre familias. Además que la diversidad es una de las características más resaltantes de las familias modernas de hoy en día, ya que no casi todas ahora son por lazos sanguíneos, sino que también eso ya pasa a ser algo secundario, ya que hoy en día se da más por lazos afectivos. Y además que las familias modernas son muy diversas y no se ajustan al único modelo o estereotipo de madre, padre e hijos, sino que hay más familias. Y lo importante es el bienestar y la felicidad común entre todos ellos. Muchas gracias. En la sociedad existen diferentes clases de familias. Primero tenemos a la familia de 3 generaciones. En este tipo de familias existe una organización de apoyo. Con esto nos referimos a que existe una cooperación para todas las tareas del hogar. Los abuelos siguen apoyando de manera económica a la familia, entre otros. También tenemos a la familia de soporte. En este tipo de familia se delega la autoridad a los hijos mayores. La madre muchas veces se desgasta y por ello le deja la responsabilidad a los hijos mayores, lo que hace que estos puedan tener mayores responsabilidades y sentirse más estresados desde pequeños. Como tercero tenemos a la familia acordeón. En esta, uno de los padres permanece alejado de la familia por periodos muy largos o cortos. Esto es para mantenerla económicamente. Por lo tanto, el padre que se queda en la casa tiene que asumir todas las responsabilidades de los hijos. El cuarto son las familias cambiantes. En este tipo de familia se cambia constantemente de domicilio. Esto puede llegar a ser un fastidio para la construcción de la personalidad de los hijos, pues no se puede afianzar ni construir el yo. Se hace necesario de que tengan que pasar por lo menos los 21 años para que puedan reforzar esa identidad. Familia huésped. En ese tipo de familia, el niño llega a una familia temporalmente. Con esto nos referimos a que llega como un huésped, así como lo indica el nombre. No existe apego emocional por parte del niño, ya que si lo hiciera, sentiría una pérdida emocional cuando deba regresar de donde vino. La siguiente es la familia del niño con madrastro o padrastro. En esta familia es muy posible que existiera el divorcio. Sin embargo, él o ella decide volver a casarse o unir. Sin embargo, para que esto no sea un problema para el niño, se debe de pasar por un proceso integrador. Como el siguiente tenemos a las familias descontroladas. En este tipo de familia, uno de los miembros cree que por medio de la violencia puede ejercer respeto, lo cual puede crear conflictos en los niños menores. La siguiente es la familia normal. Para describir este tipo de familia es necesario considerar las variaciones culturales de cada contexto, pues este tipo de familia se adapta a las diferentes circunstancias que pueden ir cambiando a lo largo de la vida. Esta acomodación le permite mantener una continuidad y desenvolver un crecimiento psicosocial en cada miembro de la familia. La siguiente es la familia invertida. En este tipo de familia es una especie de matriarcado, en donde la madre tiene la autoridad absoluta del hogar. Las decisiones para los niños, el factor económico y social lo decide ella. La siguiente es la familia agotada. En este tipo de familia, ambos padres viven intensamente ocupados en actividades de afuera, ya puede ser laborales o actividades sociales, y por ello se hace un despego emocional del hogar. La siguiente es la familia hiperemotiva.
En este tipo de familia se presenta una gama de expresiones muy amplias que son más de lo común. La hiperemoción es un tipo de ajuste inmaduro en ciertos segmentos de la sociedad, pero si el niño creció en una de estas familias, lo puede ver como una actitud adecuada. La siguiente es la familia intelectual. En esta familia, los padres son extraordinariamente híbridos en expresiones de sus sentimientos y se distinguen por las actividades intelectuales. Cabe destacar que no dejan de lado las morales, sin embargo, le dan mayor importancia a la actividad intelectual de sus hijos. Las siguientes son las familias ensambladas. Estas son aquellas familias compuestas por adultos divorciados o separados, en los cuales tienen cabida a los hijos menores o adolescentes de cada uno de ellos. Este tipo de familia es muy común hoy en día, pues la mayoría de padres divorciados ya tienen hijos de su antiguo matrimonio, entonces al volverse a juntar, ambos ya tienen hijos de sus antiguos matrimonios. La siguiente es la familia de padres divorciados. En este tipo de familia, los padres se encuentran separados. No son pareja, pero no se niegan a cumplir el rol de padres ante los hijos. La siguiente es la familia de madre soltera. Es una familia en la que la madre desde un inicio asume la crianza de los hijos. En este tipo de familias es muy común el terror que puede asumir la madre, pues sabe que de ella dependerá el desarrollo social del hijo y el factor económico de toda la familia. Siguiente diapositiva, por favor. El siguiente tipo de familia es la familia endogámica. Este modelo de familia es el de las tradicionales, en el sentido de que todos los miran con agrado, ya que son lo que siempre han conocido y valorado como bueno. Se trata de una familia en donde las responsabilidades de unos y otros están claras y no son asumidas con dificultad, pues desde pequeños se les ha inculcado a cada uno lo que tienen que hacer. La siguiente es la familia conflictiva. En este tipo de familia, los miembros se llevan muy mal entre sí y las relaciones son muy conflictivas. Esto puede llegar a ser por diferentes causas. Algunas de ellas son el consumo de drogas, cuestiones de orientación sexual de los hijos, por amistades o relaciones que estos pueden llegar a tener, entre otros problemas. La siguiente tipo de familia son las familias adaptativas. Estas se trata de una familia con buena comunicación entre los padres e hijos. Tienen la capacidad de transmitir y aceptar las opiniones y creencias de los demás. En este tipo de familia los hijos suelen ser muy abiertos con sus padres, ya que saben que ellos les dan la confianza para poder aceptar sus problemas y ayudarlos si tienen alguna dificultad. El siguiente es la familia psicosomática. En este, uno de los miembros de la familia está constantemente enfermo y todos los demás utilizan esta enfermedad para poder mantener a la familia unida, pues se tiende a cuidar excesivamente a la persona que tiene la enfermedad. Muchas veces se pueden dejar a los demás miembros de lado por enfocarse solo en una persona y esto puede llegar a crear problemas a largo plazo. Y por último tenemos al tipo de familia monoparental. En este tipo de familia se caracteriza por tener algunos problemas que son problemas económicos, problemas de conducta con los hijos, entre otros. Muchas gracias. Buenas tardes, les hablaré sobre los deberes y derechos que tienen los padres y los hijos. ¿Puedes pasar? Deberes de los padres. En estos deberes de los padres están íntimamente ligados con los deberes que tienen con sus hijos y hijas. Los deberes de los padres son en total 21, pero les hablaré sobre los 10 más importantes. Que el primero sería orientar, colaborar y supervisar la realización de las obligaciones escolares por parte de los estudiantes después de la jornada escolar. ¿Qué quiere decir esto? Que los padres tienen que estar al pendiente de sus hijos luego de que ellos terminen su jornada escolar normal. Número 2. Mantenerse en contacto con la institución para hacer el seguimiento académico y ver el comportamiento mental que tienen los estudiantes. Es decir, que ellos tienen que estar al pendiente de sus hijos en todo momento. Número 3. Cumplir dentro del plazo fijado con los compromisos económicos fijados en el momento de la matrícula. ¿Qué quiere decir esto? Que los padres tienen que estar al día cuando se habla de pagar el colegio o una escuela. Número 4. Justificar personalmente a quien corresponda los retardos forzosos o inasistencia de los estudiantes y o por escrito.
¿Qué quiere decir esto? Que se debe de justificar las faltas de hijos o de los hijos o hijas al colegio. Número 5, por favor, volver a diapositiva anterior. Ahí déjalo. Gracias. Número 5, proporcionar los recursos necesarios para el desarrollo del proceso de información y aprendizaje útiles, uniformes, entre otros. ¿Qué quiere decir esto? Que los padres deben facilitar los recursos básicos para los niños al ir al colegio o escuela. Número 6, colaborar y velar para que los estudiantes porten el uniforme de acuerdo con el manual de convivencia en todo momento y lugar que le corresponda. Número 7, tratar cortésmente a todos los miembros de la comunidad educativa. Número 8, presentarse con el estudiante en el momento en el que él se matricula a un colegio o escuela, para que así él pueda aprender de ello. Número 9, conocer e interpretar junto con el estudiante el manual de convivencia, con el fin de que se lleve una mejor armonía al momento de ir a estudiar. Número 10, proporcionar al estudiante un ambiente adecuado para el estudio y la formación integral. Esto para que su hijo o hija se pueda desarrollar de manera correcta. Pasala, por favor. Tenemos los derechos de los padres, que el primero sería recibir la información oportuna acerca de todo lo que realice el hijo o hija en el colegio. El número 2 sería a ser respetados y a recibir un buen trato por todos los miembros e integrantes de la comunidad educativa. Número 3, tienen derecho también a ser informados sobre el comportamiento inadecuado de sus hijos o que puedan atentar con la moral y buenas costumbres a otras personas. La número 4 sería a ser informados de las salidas o actividades que la institución en donde vaya el hijo o hija para que el padre pueda programar y autorice la salida de este. Número 5. Esto también los padres tienen derecho a ser informados oportunamente sobre el rendimiento académico y comportamental de sus hijos, para que ellos puedan corregirlos y guiarlos por un mejor camino. El número 6. A que sus hijos reciban oportunamente la información integral de acuerdo con el proyecto educativo institucional. ¿Qué quiere decir esto? Que los hijos también tienen que estar informados acerca de todo lo que pasa en el colegio o escuela. Número 7. Conocer los contenidos y logros en las diferentes áreas desde el inicio del año axial, como los criterios y parámetros de evaluación que la institución define de acuerdo con su módulo pedagógico. ¿Qué quiere decir esto? Que los padres tienen que estar al tanto de todo lo que se va a realizar en el año, para que ellos puedan ayudar a sus hijos. Sería el número 8, a participar en la comisión de evaluaciones y promoción en caso de ser elegido como representante de padres de familia o en una comunidad de padres de familia o asamblea en el colegio. Al número 9 sería conocer los criterios sobre la promoción de sus hijos. La número 10 sería recibir informaciones personales y periódicas sobre el proceso de formación integral de los hijos. Pásalo, por favor. Ahora, ¿qué derechos tienen los niños o los hijos e hijas? Número 1. El niño tiene derecho a expresarse libremente y sus padres la obligación de educarle según su edad. Número 2. El niño tiene el derecho a la libertad de conciencia y sus padres la obligación de educar a este niño, con el fin de que su conciencia sea buena y pueda aportar al Estado o a la sociedad. Número 3. El niño tiene el derecho a elegir libremente a sus amigos y a sus padres, y estos padres tienen la obligación de evitar que ellos se asocien con pandillas. Número 4. El niño tiene el derecho a ser guiado y sus padres la obligación de guiarlo por el camino correcto. Número 5. El niño tiene derecho a no sufrir de ningún tipo de abusos, ya sea sexual, laboral o la violencia doméstica, abandono, falta de educación, alimenticios, etc. Y sus padres tienen la obligación de hacer lo necesario para que el niño esté protegido. El niño tiene derecho a recibir a través de estudios la información de todos los conocimientos que ayuda a estos a prosperar la vida de ellos y después puedan ayudar a sus padres. Sería el número 7. El niño tiene derecho a recibir una formación religiosa, cívica y moral para que éste pueda aportar a la sociedad. Número 8. El niño tiene derecho a tener un hogar en orden, un orden familiar y social. Número 9. El niño tiene el derecho a un horario de libre disposición y sus padres la obligación de conocer en todo momento en que lo utiliza.
Y número 10, el niño tiene derecho a aprender a manejar el dinero para sus gastos particulares y ahorros. Esto con el fin para que se vaya acostumbrando a una vida de adulto y que pueda ahorrar para su vida futura. Hazlo, por favor. Los deberes que tienen los niños suelen ser muy comunes, como podrían ser el hacer la cama, recoger su ropa o ordenar sus cosas, poner o quitar la mesa, lavar los platos de la cocina, del fregadero o lavaplatos, dar de comer a la mascota si es que tiene, ayudar a atender o extender la ropa, sacar los platos del lavaplatos, limpiar lavados, repartir ropa planchada o plancharla, y también ayudar a hacer los quehaceres de la casa, como botar la basura. Gracias. Buenas tardes. Valores familiares son un conjunto de creencias, principios, costumbres, relaciones respetuosas y demostraciones de afectos que transmiten por medio de la generación. Respeto es un valor que se encuentra en todos los espacios en los que se desenvuelve el individuo. Es importante respetarse a sí mismo, a personas de su mismo entorno. Pertenencia se refiere al sentido de pertenencia. Todos los integrantes de una familia se deben sentir y reconocer como parte fundamental de la misma. La pertenencia también indica unidad y respeto. Perdón, las personas son seres individuales que manejamos de maneras diferentes el sentimiento de perdonar. A cambio que a algunas personas se les hace más difícil perdonar, a otras les cuesta más llegar a un perdón muy sincero. Compromiso es un valor que se debe enseñar desde temprana edad. El compromiso significa responsabilidad. Las personas que asumen compromisos dan su palabra que en sí van a cumplir con lo comprometido y con sus deberes. Paciencia es la voluntad de canalizar la impulsividad de respeto en aquellos momentos menos agradables y de gran molestia o nerviosismo. Tradiciones. Todas las familias tienen diferentes tradiciones y sus propios códigos. Las tradiciones forman parte de ese compartir y permiten guardar momentos familiares. Comunicación. La comunicación forma parte del respeto y de decir las cosas a tiempo de manera adecuada para evitar malos momentos o malos entendidos contra otra persona o problemas familiares que pueden llevar a cabo. Humildad. Es importante que en los hogares se haga énfasis en que todas las personas somos iguales, es decir, nadie vale más o menos que otra persona. Función de la familia. La familia es la unidad de apoyo de todos los miembros, siendo necesario para el correcto desarrollo de los más pequeños. A lo largo de los años, sus funciones se han dividido en socialización, cooperación, de apoyo emocional, cuidado, reproducción. No obstante, las funciones principales son la económica y la psicológica. Las funciones económicas de la familia se encargan en solventar todas las necesidades de sus miembros. Además, son la base de la economía de la sociedad, que uno no podría vivir sin el otro. Durante toda la familia se necesita de una casa, un coche, ropa, alimentos, todo tipo de accesorios para la función económica es muy importante para satisfacer todas las necesidades a lo largo de la vida. Dentro de las funciones psicológicas, las más importantes son el amor y la crianza adecuada. Los miembros más pequeños son los más vulnerables a los agentes externos, por lo que es muy importante que la familia le aporte un apoyo incondicional, siendo este un refugio muy importante para evitar muchos inconvenientes. Muchas gracias. Bueno, jóvenes, quiero agradecerles por el tema de la familia, que es un tema también muy importante, pues porque todos los que estamos en esta plataforma, pues tenemos una familia que nosotros nos permite pues identificarnos, pues.
Y como ya los compañeros pues, nos han hablado de las funciones, de los deberes, de las responsabilidades que se tienen, también el marco legal que nos han presentado y las diferentes familias que hoy están conformadas. Quiero, bueno, me siento un poco apenado porque ya el tiempo pues, nos ha comido y entonces no sé cómo hacer con los dos grupos que tenemos pendientes. Tendría que cambiarme de plataforma a la personal que tengo. No sé si están ustedes de acuerdo, solo que tendrían que darme por lo menos un tiempecito